Hola nuevamente. Después de haber revisado el enfoque de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, además de dar una explicación acerca del enfoque epidemiológico, nos toca ahora hablar de otro tipo de prevención. En nuestro programa se plantea la necesidad de describir enfoques que tienen que ver con el ámbito de lo individual y el ámbito social. Sin embargo, me parece que para poder abordar estas dos perspectivas es necesario bordear de manera significativa algunos planteamientos previos. Se darán cuenta además que la escenografía ha cambiado, ahora me encuentro en mi oficina y desde acá trataré de exponer los siguientes puntos. En la primera sección describimos de manera detallada los enfoques de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Es importante decir que estos enfoques aproximadamente ya desde hace una década han sido fuertemente criticados desde distintos puntos de vista. Hay autores como Graham y Bennett que han hecho críticas duras al respecto. Según estos autores y otros que acá en Latinoamérica también han trabajado mucho el tema de la prevención, estos modelos son criticables desde un punto de vista teórico, también por supuesto desde un punto de vista de intervención directa con poblaciones. Desde un punto de vista teórico, ¿por qué? Bueno, pues porque se hace referencia a modelos conceptuales, a planteamientos e ideas que están sobre todo dirigidos a intervenir sobre patologías físicas y no sobre los fenómenos de la criminalidad. Este es un planteamiento que hace Farrington, por ejemplo. Si recordamos la diferencia marcada en el enfoque epidemiológico entre una epidemiología clásica y una epidemiología social, creo que hay cierta comprensión y podemos homologar esta postura desde los dos tipos de enfoques epidemiológicos a lo que ahora estamos planteando. La crítica, pues, sobre todo desde un punto de vista teórico, estriba en centrar las acciones en una concepción de una patología física y no del fenómeno de la criminalidad en sus distintas aristas sociales, económicas, culturales, axiológicas, etcétera. Para algunos de estos estudiosos que he mencionado, las políticas preventivas, en ese sentido, deberían colocar el acento no solamente en la cuestión individual, tendría que colocarse el interés en la consideración de las distintas formas delictivas que presenta la criminalidad, los distintos tipos de autores e individuos que cometen estos actos delictivos. No es lo mismo un abordaje preventivo con relación a un proceso de criminalidad llevado a cabo por un adulto que un proceso preventivo que pretende dirigirse a un menor. Incluso tendríamos que considerar también como ejemplo una perspectiva de género. La criminalidad cometida por los hombres no es la misma que la cometida por las mujeres. Asimismo, los fenómenos de violencia ameritaría el abordaje y consideración de distintas variables. Retomo entonces la idea. Habría que considerar las distintas tipologías delictivas, distintos tipos de autores, las razones que llevan a producir el acto delictivo y de esta manera tendría que dividirse la prevención en otros enfoques que a pesar de que no están consideradas en nuestro módulo, las podemos mencionar. Un tipo de prevención situacional, un tipo de prevención del desarrollo y una prevención comunitaria.
En estos tres enfoques, de alguna manera, aparece de forma implícita un enfoque tanto individual como social. Lo anteriormente descrito tiene la intencionalidad de rebasar esta división que ha aparecido de manera tradicional en los esfuerzos de acciones desde el enfoque de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Algunos autores, como verán, han propuesto clasificaciones diferentes, que sin embargo no han tenido tanto éxito como la recién mencionada. Sobre la base de un análisis de estos programas preventivos, por ejemplo, un análisis realizado en Europa en los años 80, se analizan de manera crítica una clasificación basada en la distinción entre los momentos en los que interviene la acción preventiva, es decir, antes, durante o después del evento que no se desea, un acto violento o un acto criminal, la focalización de la intervención preventiva, que pueden ser los comportamientos de los sujetos o la modificación del contexto social, y la orientación defensiva, es decir, que actuaría sobre los síntomas, u ofensivos, que actuaría sobre las causas. Evidentemente, todas estas formas de prevención y de clasificación que he mencionado retoman las tres perspectivas de fondo: primaria, secundaria y terciaria. Tres perspectivas que de alguna manera permiten hacer una interpretación y una lectura de la criminalidad. ¿Sí? Criminalidad a las cuales se ha hecho referencia al inicio de esta sección. Sin embargo, como ya se mencionó, estas clasificaciones presentan algunos elementos insatisfactorios. En primer lugar, porque en muchos de los casos existe una especie de vacío entre las medidas que teóricamente pueden ser englobadas en distintos enfoques, por supuesto, y los resultados que realmente se puede obtener. Además, muchas de las intervenciones orientadas al individuo, al autor de un acto violento o un acto delictivo, son también intervenciones orientadas a la víctima. Una ambigüedad que nace de la dificultad conceptual de distinguir entre prevención de la criminalidad y prevención de la victimización. Son cosas totalmente diferentes. O bien, también podemos encontrar que existen medidas que son difíciles de ser ubicadas en esas categorías. Por una cuestión de síntesis y de tiempo, bueno, no abordaremos todas estas posibilidades. Nos vamos a detener brevemente en una pequeña descripción de la prevención situacional, la social y comunitaria o comunitaria, y por último la denominada prevención del desarrollo. En la literatura científica y en la práctica de la prevención, tanto de la violencia como del delito, sobre todo en los últimos 20 años en Europa, estas cuatro categorías que recién mencioné han sido a menudo mezcladas, condensadas y diversamente enfatizadas en distintos contextos europeos. Hay países que vienen trabajando desde esta perspectiva ya desde hace mucho tiempo, algunos con logros más evidentes que otros. Mientras en Europa del Sur, bajo la influencia de un modelo francés, sobre todo de prevención, ha acentuado por lo menos hasta hace algún tiempo la prevención social y comunitaria, en el contexto inglés se ha dado siempre más relevancia a un tipo de prevención situacional, y el conjunto de las medidas de carácter social, sobre todo, y comunitario, han confluido en un concepto que tiene que ver con la seguridad comunitaria, la community safety. Como ya se ha dicho, sin embargo, esta distinción es ahora mucho más imprecisa que en el pasado, y también me parece que se puede reconocer una homogeneización a nivel del continente europeo, tanto
en el discurso, en la teoría, como en las prácticas preventivas, donde sobresalen la extrema relevancia de medidas en el campo de la prevención situacional y el cambio o transición de un tipo de prevención social. En el caso europeo, seguramente, y esta podría ser una hipótesis a trabajar, lo anterior tiene que ver sobre todo con eventos muy mediáticos de criminalidad que han alertado sobre todo a los gobiernos de distintos países. Eventos enmarcados en el ámbito del terrorismo, que tienen un gran impacto, ya lo acabo de mencionar, mediáticamente hablando, pero que sin duda también produce efectos en el tejido social. Ante ello, la medida que aparece, al menos así se muestra como más práctica, tiene que ver con un enfoque situacional. Modificar elementos del medio ambiente, modificar elementos de la estructura arquitectónica de las ciudades para generar de manera natural una especie de vigilancia, una especie de disuasión del acto delictivo que permita en principio identificar a los perpetradores de un acto violento o delictivo y por otro lado una suerte de prevención, de anticipación a que ocurra el hecho. La idea de intervenir en el contexto, aunque con pequeñas modificaciones, puede tener un efecto reductor sobre los fenómenos delictivos o incluso sobre distintas formas de victimización. Esta, lo volvemos a mencionar, sobre todo en la base de un tipo de enfoque desde el ámbito situacional. El marco teórico de referencia de esta estrategia preventiva es aquel que tiene que ver con la teoría de las oportunidades, entendiéndola aquí como un conjunto de distintos factores o enfoques de la vida cotidiana que van desde la teoría de elección racional. La elección racional tiene que ver con otros enfoques y disciplinas, una elección racional, hasta, por ejemplo, la ya multimensionada aportación de la teoría de las ventanas rotas. ¿Sí? La prevención situacional parte, en efecto, del presupuesto de que la criminalidad no es el fruto de una predisposición individual, no es una elección individual, sino más bien el conjunto de distintos factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas. Costumbres, estilos de vida de las potenciales víctimas, características físicas del ambiente, ausencia de control y vigilancia, muy al estilo Foucaultiano de vigilar y castigar, y además autores que racionalmente, autores del delito, de la criminalidad o de la violencia, autores que racionalmente se encuentran motivados para cometer estos actos. En el interior de esta propuesta encontramos una serie de medidas dirigidas a formas específicas de criminalidad que implicarían la gestión de la misma, gestión de la criminalidad, gestión del medio ambiente, la configuración y la manipulación del contexto ambiental en ese sentido, y todo ello de una manera muy sistemática, controlada, continuada, de manera óptima, de tal forma que reduzca las oportunidades de delinquir y aumente los riesgos en todo caso para el promedio de los potenciales autores de la criminalidad o del acto violento. Ha habido muchas experiencias en ese sentido, experiencias exitosas. Aquí mismo en nuestro estado, en Querétaro, se ha pretendido intervenir distintos espacios de manera situacional con el objetivo de disuadir la aparición de conductas delictivas.
Uno de los autores en este campo más famosos es Ronald Clerk. Parece ser que en la literatura es uno de los autores más significativos, y él mismo ha resaltado en varias ocasiones cómo la prevención situacional ha representado, en contraste con aquella que él define como un tipo de criminología convencional, una verdadera revolución en el ámbito criminológico. Muy probablemente esto lo sitúa con justificada razón porque de repente aparece como objeto de estudio en el campo de la criminología ya no el individuo como un ente aislado, sino la ciudad y el espacio público como un objeto de estudio, como un área posible de intervención desde la criminología a partir del enfoque situacional. Ahora bien, por otro lado, la prevención social. Este enfoque de prevención social comprende todas aquellas medidas orientadas a eliminar o reducir factores criminógenos. Esta propuesta se basa sobre todo en una teoría de la etiología de la criminalidad y se propone intervenir sobre causas sociales. La intervención de dichas causas sociales evidentemente tendría que darse a través del diseño de programas de intervención de carácter general. Carácter general, pero en un sentido social, de impacto social, dirigidas a la armonización y el desarrollo de este espacio social en el que todos los seres humanos nos desenvolvemos. Planteado así, todas estas formas de intervención tendrían que, por lo menos sería la apuesta, tendrían que modificar las motivaciones que llevan a alguien a cometer un acto delictivo, un acto en el orden de la criminalidad. En contraposición con una prevención de tipo situacional, en esta perspectiva social, el centro neurálgico de la propuesta tendría que ver con el autor del delito, su predisposición individual a la criminalidad, pero también se resaltaría sobre todo de manera muy enfática el contexto social general en el cual se origina y se desarrolla el acto delictivo, entendido aquí como un elemento contingente. El delito es un elemento contingente del tejido social, del espacio social. Pero no solo esto, también habría que dar cuenta de todas aquellas condiciones sociales que en su conjunto crean un ambiente favorable al desarrollo de motivaciones delictivas. Desfases y lagunas culturales, criterios y variables de tipo económico, factores educacionales, acceso al empleo, acceso a instituciones de justicia, desarrollo y recreación para cada uno de los actores del tejido social. Eso sería fundamental de atender en los distintos programas planteados desde esta forma de prevención social, donde además los actores sociales pueden ser los iniciadores de estos programas. La participación ciudadana en ese sentido sería un elemento fundamental para el éxito y desarrollo de estas propuestas de intervención dirigidas a espacios sociales concretos. Según algunos autores en el ámbito de la criminología y de la sociología que trabajan el tema de la prevención social no es una acción específica o una de las numerosas modalidades de prevención. Se representaría más bien como un tipo de política pública, una política global
orientada fundamentalmente al bienestar social de la población. Y en ese sentido sería un tipo de política transversalizada que atraviesa todos los sectores de las políticas administrativas de un Estado. Como verán, pues no es una cosa sencilla. Creo que tiene, eh, tiene un fuerte aroma desde el plano aspiracional, porque en ese sentido tendríamos que estar ocupados más por construir un tipo de política pública que ayude a contrarrestar las desfases sociales que encontramos en cada una de las capas y sectores de nuestro entorno. Desigualdad social, pobreza, desempleo, ignorancia, impunidad, corrupción, en fin, he mencionado ya varias. Bueno, prevención comunitaria, el involucramiento de la comunidad. Desde hace ya algún tiempo este enfoque de la prevención comunitaria aparece como un elemento clave, un discurso clave en las nuevas modalidades y enfoques de la prevención y sobre todo en las políticas de seguridad en general. ¿Sí? En la vasta literatura sobre esta estrategia preventiva, confirmando la dificultad además de su correcta definición, se utilizan términos indistintos y algunos muy diferentes, que a veces designan fenómenos sociales muy diversos. Se habla de una gobernanza local de la criminalidad, se habla de un capital social positivo y negativo, se habla de cohesión social, se habla de la recuperación de los espacios, de revitalización de los barrios, de construcción de ciudadanía, en fin. Si se dan cuenta, cada uno de estos conceptos, bueno, tiene implicaciones no solamente muy complejas, sino también muy ambiciosas. Como es sabido, el involucramiento y la participación de la comunidad en el control de la criminalidad y de la violencia es una cuestión muy compleja y puede ser considerada desde varias perspectivas. Por un lado, la comunidad puede ser un actor, puede ser un lugar o puede ser simplemente la destinataria de intervenciones de vigilancia y control. La primera acepción que daría cuenta o que tiene que ver con el involucramiento de la comunidad es la dominante actualmente. De qué manera la comunidad se involucra para prevenir la criminalidad. En esta tendencia de la prevención, conviven estrategias de responsabilización o corresponsabilidad, mejor dicho, de corresponsabilidad de los ciudadanos. Este es un planteamiento de David Garland que ustedes pueden encontrar en alguno de los libros que él ha escrito sobre temas que tienen que ver con espacio social, con combate a la criminalidad y por supuesto prevención de la misma. Desde este punto de vista se podría afirmar que hay una idea de comunidad que se mantiene un tanto a la defensiva, una comunidad alerta y al pendiente de todas aquellas señales que irrumpen en su espacio comunitario como una forma de vulnerabilidad a su cohesión en tanto comunidad, devolverse la mirada el uno al otro, acompañar al otro, solidarizarse con el otro. La oposición entre estos dos posibles modelos de involucramiento de la comunidad en la prevención está actualmente vigente y las reseñas de los programas preventivos en el plano europeo, por ejemplo, evidencian cómo ambos son utilizados. Me refiero a un enfoque social y a un enfoque comunitario. Por una parte, ya lo dijimos, programas orientados a
disminuir las desigualdades en el ámbito de lo social, y por otro lado la apropiación de la comunidad, el empoderamiento de la comunidad para poder asumirse ella misma en un plano defensivo frente a las señales de advertencia que hoy nos presentan los distintos fenómenos sociales que tienen que ver con el fenómeno violento o el fenómeno criminal. Ahora bien, pasando a un enfoque, al último enfoque de esta sección, la prevención del desarrollo. La prevención del desarrollo, sobre todo, se ha venido implementando para indicar aquel enfoque que hace referencia al desarrollo de las motivaciones individuales que producen un delito en el curso de la vida de una persona, y se basa sobre todo en la prevención de esas motivaciones, ¿sí? Motivaciones o condiciones criminógenas con referencia a los individuos, a las familias, a las instituciones escolares y también a la comunidad. Se trata en todo caso de una definición como del tipo contenedor, ¿sí? Un contenedor, algo que contiene, algo que protege. Pues se habla también de que es una forma anticipada, una forma precoz de prevención que atendería sobre todo a factores de riesgo. La identificación de factores de riesgo permitiría su inhibición y por lo tanto la aparición de una conducta violenta o delictiva disminuiría en términos probabilísticos. Así las cosas, entonces, esta llamada prevención de desarrollo o prevención de los factores de riesgo se caracteriza por tres elementos distintivos. El primero de ellos se refiere a medidas que hay que tomar en una fase precoz de la vida de las personas. Por eso es también prevención del desarrollo. En la vida de las personas hay un momento clave o hay momentos claves donde hay que tomar medidas preventivas. Sobre esa precocidad, por supuesto que hay discordancia de opiniones, así como hay también discordancia de opiniones para establecer con claridad cuál es el tipo de intervención apropiada para poder frenar a tiempo el desarrollo de una conducta violenta o delictiva, ¿sí? Según algunos autores, hasta antes del nacimiento de los individuos, de los seres humanos, existirían factores de riesgo ligados a costumbres, por supuesto, a tradiciones inmersas en la cultura, condiciones de vida de los propios padres o de las familias. En todo caso, a partir de la primera infancia y seguramente hasta la juventud o la adolescencia definida en términos biológicos, habría que establecer estas medidas de prevención focalizadas en el desarrollo de un individuo. En segundo lugar, la prevención es también precoz, pues aspira en este caso a prevenir el primer acto delictivo. Frenar la aparición de un primer acto delictivo en la vida de un individuo. Esto tiene una relación importante con el concepto de carrera criminal tan trabajada en criminología y sobre todo en la escuela inglesa, donde se ha desarrollado mucho trabajo en ese sentido. Y en último lugar, desde este enfoque, y aquí esta forma de prevención se entrecruza con la prevención social, se caracterizaría por un tipo de intervención de naturaleza eminentemente social, dirigida tanto al individuo como a los grupos sociales y el contexto en general. En cualquier momento del desarrollo de las actividades delictivas, lo que importa en esta perspectiva, en el plano del análisis, son los factores de riesgo. Acerca de factores de riesgo que originan
la criminalidad o la violencia. Hay mucha literatura ya escrita, no me detendré en ello. Los invitaría a revisar todos los trabajos que se han escrito e investigaciones que se han escrito en relación a factores de riesgo y de protección, que por cierto también tienen un origen desde la epidemiología. Y bueno, no abundaré en ello porque más bien los dirigiré a todas estas investigaciones y trabajos que ya se han hecho en relación al tema de factores de riesgo y de prevención. Como verán, en estas modalidades de prevención que he descrito, tenemos de manera transversalizada los enfoques individuales y sociales. Explicado de otra manera, diríamos que un tipo de enfoque individual tiene que ver con toda aquella intervención, forma de tratamiento, acompañamiento estrictamente de un individuo, que puede ser que aparezca esto desde un enfoque de prevención primaria hasta alguien que ya ha cometido un delito. Por otro lado, seguimos teniendo la pregunta: ¿cómo medimos los esfuerzos de todos estos enfoques? ¿Qué garantía tenemos de generar una buena práctica independientemente de la modalidad que hayamos elegido para desarrollar un programa de prevención? Acerca de las buenas prácticas y algunas posibilidades para medir el resultado y el impacto, lo desarrollaremos en la última parte de este módulo. Muchas gracias por su atención.